la doctora Gabriela Ayala, pues se ha convertido en un clásico, ¿no? Es un evento realmente importante que tiene, diríamos, una presencia fundamental en todo lo que es actividad científica en nuestro país. Y qué grato ver también que de alguna forma, pues, la pandemia no ha constituido una barrera para la realización de este magno evento y que estamos pues en capacidad, por la resiliencia de los seres humanos, pues no de aceptar la situación y adaptarnos a ella y tratar de sacar también un beneficio, tener la posibilidad de que algo bueno se pueda también sacar de esta pandemia, de tal manera que mis felicitaciones para el doctor Luis Espinosa como presidente de Corsur, la doctora Nancy Ramos como secretaria y de manera especial pues también para todos los miembros de esta gran organización y muchas gracias por la invitación. Entonces voy a compartir la presentación y vamos a apagar la cámara tal vez o podemos hacerlo igual. Vamos a abrir esto. Me gustaría que me confirmen si es que se ve bien la presentación. Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, ciertamente algunas de las acertadas apreciaciones de la doctora Gabriela Ayala en su magnífica presentación, como siempre, pues configuran un panorama, ¿no? De que en realidad los nuevos desarrollos de hormonas, particularmente para anticoncepción, pues constituye uno de los puntales de la disponibilidad de cada vez más opciones seguras, efectivas para hacer anticoncepción en las parejas de nuestra época y sobre todo, pues aplicado esto a los riesgos que representa la COVID-19, pues no puede dejar de ser también una prioridad el uso de progestinas que sean seguras y eficaces en la medida en que los efectos sistémicos de algunas de estas progestinas podrían contraponerse a la seguridad que esperamos de los tratamientos por las alteraciones fisiopatológicas que se producen por la COVID-19. Entonces, en ese sentido, he orientado la presentación que les he traído en esta noche, pues para que podamos revisar el tema de seguridad y eficacia de las progestinas, procurando presentar los puntos más actuales al respecto. Pero ciertamente que las publicaciones clásicas, ¿no? Como esta del uso del nombre progestina, es importante de recordarlo porque ya desde el año 2001 Stanzig mencionaba que cuando se refería a la progestina como tal en singular, se refería específicamente a la progesterona. Y conforme han pasado los años, las décadas, el desarrollo de cada vez más moléculas que se encasillan dentro de este grupo de las progestinas, ha sido necesario inclusive establecer diferenciaciones en cuanto a definiciones, de tal manera que podamos observar que las progestinas se caracterizan por algo esencial, que es su capacidad para transformar el endometrio proliferativo en secretorio. Todos pues sabemos que en la primera fase del ciclo menstrual los estrógenos son los responsables de hacer proliferar el endometrio, en tanto que en la segunda fase la progesterona es la encargada de que el endometrio se vuelva secretorio y deje de crecer. Entonces ese principio fisiológico provocado por la progesterona ha sido la base para dar este nombre de progestinas a todas aquellas sustancias hormonales que tienen un efecto similar a la progesterona. Entonces, lo fundamental aquí es recordar que las progestinas, pues lo que hacen esencialmente es transformar el endometrio proliferativo en secretorio. Pero ciertamente que con alguna frecuencia en la literatura médica nos encontramos con nombres alternativos a los de progestinas, ¿no? Como progestógenos, progestágenos, gestógenos, gestágenos,
que de alguna manera también a veces pueden confundir, y aquí vale la pena comentar que el término progestaje nos aplica para todos los agentes progestacionales, incluyendo a la progesterona y todos los análogos sintéticos, que es lo que vamos a revisar en esta noche. En tanto que progestinas nos servirá para referirnos a todas esas hormonas esteroidales progestacionales sintéticas sin incluir la progesterona. Entonces, progestágenos incluye progesterona, progestinas no incluye la progesterona, pero como ustedes pueden apreciar, quizás estas definiciones a veces pueden inclusive confundir más, y por ello es que de alguna manera la sugerencia es utilizar el término de progestina para referirse a todas las sustancias que ejercen efectos progestacionales y que sean parecidas pues a la progesterona. Pero lo fundamental de la presentación que he traído esta noche es lo que también Stansig ya en el año 2003 mencionaba, de que no todas las progestinas han sido creadas igual, ¿no? Eso pues un poco haciendo una analogía con aquello de que no todas las progestinas tendrían las mismas capacidades o tienen las mismas estructuras químicas. Y en cierta forma lo que escribía Stansig ya desde hace tantos años, ya 18 años, se ajusta precisamente a que existe una amplia variedad de progestinas para uso terapéutico y que ellas difieren pues en cuanto a su estructura química, en cuanto a la relación estructura-función, es decir, vamos a observar que las características estructurales de las progestinas hace que puedan tener efectos diferentes, y si esos efectos diferentes pues se traducen en acciones a nivel de los variados receptores que existen en el organismo de la mujer, pues pueden determinar también las características que tienen desde el punto de vista funcional estas progestinas, y que pueden determinar efectos favorables o no tan favorables dependiendo de también el tipo de mujer. Difieren también las progestinas en cuanto a su metabolismo, en cuanto a su farmacocinética, que es un aspecto pues muy importante. La farmacodinámica, que pues se refiere precisamente a los efectos que produce en el organismo, y finalmente la potencia. Y quizás este último punto en cuanto a la potencia es determinante para un poco inclusive escoger el tipo de progestina que pudiéramos preferir para un determinado tipo de paciente. De tal manera que entendiendo estas diferencias de las progestinas en cuanto a estos aspectos, podemos un poco prescribir el tipo adecuado de progestinas y en las dosis óptimas para cada paciente. Y ahí pueden observar ustedes que precisamente de la clasificación de las progestinas ha hecho que sobre la base precisamente de la estructura química de estas se pueda hablar de progestinas naturales para referirnos ciertamente a la progesterona, en tanto que hablaremos de progestinas sintéticas prácticamente para referirnos a todas las progestinas que existen en el mercado. Muchas de ellas fueron ya mencionadas por la doctora Ayala, y podríamos decir en principio que las progestinas sintéticas se empiezan a clasificar por el hecho de que algunas están estructuralmente relacionadas con la progesterona, perdón, y dentro de estas pues hablamos siempre de las derivadas del pregnano, que pueden ser acetiladas o no acetiladas. Vamos a ver que esto podría parecer complicado, pero en realidad no lo es. Derivados del 19-norpregnano, que también pueden ser acetiladas o no acetiladas. Y otro gran grupo que se refiere a las progestinas estructuralmente relacionadas con la testosterona, de las cuales pues hay unas que son etiniladas, que incluyen los estranos y los 13 etilgonanos, y acá pues las no etiniladas. Lo fundamental de esta parte quizás podría ser el hecho de que dependiendo de si son estructuralmente relacionadas con la progesterona o con la testosterona, también van a diferir sus efectos farmacológicos en el organismo de la mujer. Un poco para irnos orientando en esto de la estructura química, que espero hacerlo pues de la manera más didáctica posible. Partamos de la estructura química de la progesterona, que ustedes la ven aquí, pues como ven tiene 21 carbonos, que es la característica fundamental de todas las sustancias progestacionales. Esto para diferenciar de los andrógenos, que solamente tienen 19 carbonos, o los estrógenos, que solamente tienen 18 carbonos. Entonces, esta progesterona, que como decía al inicio de la charla, pues fue un nombre dado de progestina para la progesterona ahí en el año de 1930,
y que luego, pues, con los años, más bien se han preferido utilizar otros nombres como luteosterona o progesterona desde 1935, ha quedado este nombre de progestina precisamente para referirnos a todas aquellas sustancias que sean parecidas a la progesterona, como comentaba. Y una de esas características que quiero destacar hoy es el hecho de que la progesterona en los albores del desarrollo de ella, al inicio, pues para poder disponer de progesterona para ciertas indicaciones terapéuticas a mediados del siglo pasado, pues se debía obtener esta progesterona a partir de los ovarios de cerdas, lo cual pues costaba mucho dinero, era difícil de obtenerla, hasta que a partir de la diosgenina se obtuvo, como saben ustedes, la diosgenina es pues una sustancia vegetal, es un esterol vegetal, y se consiguió sintetizar la progesterona a partir de esta diosgenina, ¿no? Y pues desde esa época se consiguió tener ya progesterona a gran escala, a escala industrial, que ha hecho que pues haya sido utilizada para una infinidad de indicaciones durante los últimos 70 años. Una característica fundamental de la progesterona es el hecho de tener un CH3 en el carbono 19, que es este de aquí. Este es el 18, el 19, el 20 y el 21. Y el CH3 de la posición 19 es la que va a determinar una de las características fundamentales de la progesterona, así como la presencia de este oxígeno en la posición 3 y este doble enlace entre la posición 4 y 5. Es decir, estas son las tres principales características de la progesterona y de todas las sustancias químicas que tienen efectos farmacológicos parecidos a la progesterona. Y eso lo pueden corroborar ustedes acá, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, que las progestinas relacionadas estructuralmente con la progesterona, como son los pregnanos, tienen todas ellas un radical CH3 en ese carbono 19 que comentaba hace un momento. Tienen el oxígeno en la posición 3, ¿no es cierto? Y tienen el doble enlace entre la posición 4 y 5. Eso lo pueden observar en todas estas moléculas. En realidad, los detalles de todas estas moléculas, pues no es el centro de lo que quiero un poco mostrar en esta noche, pero sí percatarse de que existen características que son comunes a todas estas moléculas, ¿no? Y entre ellas, pues el CH3, el oxígeno y este doble enlace que comentaba. Pero además de eso, estos pregnanos empiezan a ser clasificados en acetilados, porque contienen este radical acetil en la posición 17, como ustedes pueden ver, todas tienen esa posición, en la posición 17 ese radical acetil. Y esta es una característica de progestinas clásicas, ¿no? Como el acetato de medroxiprogesterona, que ustedes la conocen pues desde hace muchas décadas como útil en anticoncepción inyectable. El acetato de megestrol, y están dos progestinas que también fueron desarrolladas en los años 60, la clormadinona en el año de 1960 y el acetato de ciproterona en el año de 1961. Las dos son pues dos progestinas clásicas, como se puede ver, tienen ya cerca de 60 años de existencia y pues siguen siendo utilizadas ampliamente en anticoncepción, sobre todo por los efectos antiandrogénicos que tienen estas dos y que permiten de alguna manera pues ser utilizadas no solamente para anticoncepción, sino también para fines terapéuticos como es el tratamiento del hiperandrogenismo. Y de manera similar, asimismo, dentro de los pregnanos existen otras progestinas que les vamos a denominar no acetiladas, es decir, que no tienen ese radical acetil aquí en la posición 17, ¿no? Pero igual tienen el CH3 en la 19, el oxígeno en el 3 y el doble enlace del que comentaba. Y aquí están pues dos progestinas clásicas, aunque más nuevas que las anteriores, como la dihidrogesterona y la medrogestona. Ahora observemos en cambio este otro grupo que son también relacionadas con la progesterona, pero son los 19 norpregnanos, que también, como ustedes pueden ver, se pueden clasificar en acetiladas y en no acetiladas, que no tienen este acetil en la posición 17, pero de las cuales, pues, siendo progestinas 19 norpregnanos, significa que ese radical CH3 que tenían en la posición 19, todas las que vimos en las láminas anteriores, ese radical CH3 fue retirado y por eso se denominan 19 norpregnanos. El prefijo nor significa que ya no contienen este radical en una determinada posición, en este caso el carbono 19.
Y en este grupo, pues ya podemos ver que también hay algunas progestinas interesantes, como el acetato del nomegestrol, que está pues en un anticonceptivo que hay en el mercado combinado con estradiol hemidrato. Y también está la trimegestona, que ustedes la ven acá abajo y que ha sido muy utilizada, ampliamente utilizada en terapia de reemplazo hormonal para la menopausia, ¿no? Ahora, veamos este gran grupo de las estructuralmente relacionadas con la progesterona con otro grupo importante que mencioné hace un rato y que son las estructuralmente relacionadas con la testosterona, en donde se encuentran los estranos y que se denominan así estranos porque tienen 18 carbonos, ¿no? Este es el 18 y aquí ya no existe, como ustedes pueden ver, el carbono 19. Entonces, el no existir el carbono 19 significa que todas estas moléculas tienen solamente 18 carbonos, que sería este de aquí, y eso pues es una característica muy parecida a los estrógenos, porque había dicho que los estrógenos tienen 18 carbonos, y por eso les denominamos estranos, ¿no? Y de los cuales pues podemos tener estranos etinilados, que no es sino por la presencia de este radical etinil en la posición 17. Como ustedes pueden ver, todas estas moléculas tienen ese radical etinil en la posición 17, pero tienen efectos progestagénicos a pesar de ser derivados de la testosterona, y aquí se encuentran algunas progestinas también que ustedes ya las van a identificar como muy familiares, como es la noretisterona o el acetato de noretisterona, que se la utiliza combinada con valerato, con enantato de estradiol en anticoncepción intramuscular mensual. O está por acá abajo también la tibolona, ¿no? La tibolona pues es considerada una progestina muy utilizada en terapia de reemplazo hormonal, y están algunas clásicas como el linestrenol, que en alguna época se la utilizó para anticoncepción en la lactancia. Y también dentro de estas progestinas estructuralmente relacionadas con la testosterona tenemos estas otras que se denominan gonanos, aunque los autores dicen que deberíamos hablar más exactamente como 13 etilgonanos, porque tienen primero este radical etinil en la posición 17, por eso se llaman etinilados, pero sobre todo tienen en la posición 13 el radical etil, que les da después esta característica de ser denominados 13 etilgonanos, ¿no? Que sería el nombre más exacto, porque hablar solamente de gonanos sería prácticamente referirnos a todas las progestinas. Aquí quizás vale la pena comentar que están algunas moléculas aún más familiares para todos nosotros, como es el levonorgestrel, ampliamente utilizado en anticoncepción para la lactancia, en anticoncepción de emergencia, en anticoncepción combinada, y como vamos a ver también una progestina muy utilizada sobre todo en anticoncepción de largo plazo, como son los implantes y también los dispositivos intrauterinos. Y están otras moléculas como el desogestrel, también muy utilizado en anticoncepción para la lactancia y en anticoncepción de combinada, así como el norgestimato, que ciertamente, como lo decía la doctora Ayala, en el país no se dispone del norgestimato, y está también el gestodeno, ¿no? Estas tres progestinas pues fueron muy famosas en los años 90 porque se las ha conocido como las progestinas de tercera generación. Y finalmente están las progestinas relacionadas estructuralmente con la testosterona, pero no etiniladas, es decir, que no están etiniladas en la posición 17, y que son el dienogest y la drospirenona, ¿no? El dienogest caracterizado por la presencia de este radical cianometil en la posición 17, que hace que este dienogest, a pesar de ser derivado de la testosterona, pues tenga efectos antiandrogénicos muy importantes, muy interesantes, y sobre todo este radical cianometil hace que el dienogest tenga una altísima potencia a nivel del endometrio, por lo que el dienogest combinado con valerato de estradiol es muy utilizado actualmente no solo como anticonceptivo, sino también como un fármaco muy útil para el manejo de los sangrados menstruales anormales en aquellos casos de pacientes que no desean o no deben, por ejemplo, colocársele un dispositivo intrauterino con levonorgestrel, sino que más bien podría tratarse por vía oral con este tipo de combinación de dienogest con valerato estradiol, ¿no? Que en nuestro país y en muchos países a nivel mundial pues tiene el nombre comercial de Claira. Y finalmente, dentro de estas progestinas relacionadas con la testosterona no etiniladas, se encuentra la drospirenona,
caracterizada por este radical carbolactona en la posición 17, y que esta drospirenona, pues como todos ustedes saben, desde el año 2000 a nivel mundial provocó un verdadero boom en anticoncepción, porque adjudicó a las progestinas un nuevo efecto, que es el efecto antimineralocorticoide, que ha hecho que esta drospirenona pues tenga aplicaciones muy interesantes en el campo de anticoncepción, controlando el peso de las pacientes, así como otras aplicaciones como el manejo de la presión arterial en pacientes que utilizan terapia hormonal en la menopausia. Entonces, estas dos progestinas quizás son de las más nuevas, las que han eh, revolucionado, podríamos decir, la anticoncepción, y que resultan pues ser muy interesantes de ser recordadas. Con estos antecedentes bioquímicos ya podemos un poco ir concretando que la clasificación de las progestinas sintéticas entonces se puede realizar en estos dos grandes grupos que hemos mencionado, ¿no? Las estructuralmente relacionadas con la progesterona y las relacionadas con la testosterona. Y ya dijimos que dentro de este grupo de las relacionadas con la progesterona están los pregnanos y están los 19 norpregnanos, que pueden ser acetilados o no acetilados, como podemos ver, y ahí están pues las denominaciones de las principales progestinas que revisábamos hace unos minutos, así como también las derivadas de la testosterona, que pueden ser etiniladas o no etiniladas, y dentro de las etiniladas están los estranos y los 13 etilgonanos, y dentro de las no etiniladas, pues estas dos grandes progestinas, el dienogés y la drospirenona, que pues constituyen realmente un gran aporte al desarrollo de nuevos anticonceptivos para esta época. Pero obviamente que la clasificación de las progestinas no solamente se debe quedar en la parte farmacológica, ¿no? Y este artículo muy interesante de Schindler del año 2003 fue pues un artículo muy determinante, podríamos decir, para un poco conocer de manera más cercana las progestinas. Y pues esta publicación fue realizada junto con el doctor Campagnoli, Drugman, el doctor Johannes Huber, muy conocidos hasta la época actual en el campo de anticoncepción. Y se empezó ya un poco a concretar esta clasificación para ir un poco dejando quizás a un lado la parte puramente bioquímica para no confundirnos más, e ir a implementar ya solamente la clasificación sobre la base de, nuevamente, ser estructuralmente relacionado con la progesterona o la testosterona, y que podían ya aquí ser clasificadas como derivados unas de la 17-hidroxiprogesterona, que son los pregnanos, en donde está la medroxiprogesterona, la clormadinona y la ciproterona. Nótese que aquí solamente he incluido las progestinas que más se utilizan en anticoncepción. Y también están los derivados de la 19-norprogesterona, ¿no? Que serían los norpregnanos nuevamente, como el nomegestrol, nestorona y la trimegestona. En tanto que las estructuralmente relacionadas con la testosterona están los derivados de la 19-nortestosterona, estranos y gonanos. Entre los estranos, la norethisterona y el noretinodrel, y entre los gonanos, el levonorgestrel, desogestrel, norgestimato y gestodeno, que son las progestinas que hay en nuestro medio y que son pues muy populares en anticoncepción. Y finalmente tenemos las relacionadas con la testosterona no etiniladas, que como decíamos serían el dienogés, derivado de la 17-alfa-cianometil 19-nortestosterona, y la drospirenona, derivada de la espirolactona, que por esta razón, pues de aquí proviene también la espironolactona, que se utiliza como diurético, por lo que se considera que la drospirenona pues, es un análogo de esa espironolactona. Entonces, esta sería ya la clasificación final sobre la base de la actividad química, un poco para ya irnos familiarizando con los efectos farmacodinámicos de cada una de las progestinas. Y ustedes ya van a poder observar aquí que hacemos ya una clasificación, una diferenciación de las progestinas también sobre la base de los efectos que estas progestinas ofrecen, ¿no? Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de progestinas que tienen actividad progestacional pura, ¿no? Como el nomegestrol, la nestorona, la trimegestona. Hay otras que las vamos a clasificar como antiandrogénicas, como la ciproterona y la clormadinona, que se utilizan mucho en esta época para el tratamiento del hiperandrogenismo, así como el nomegestrol también, que es una molécula bastante nueva como antiandrógeno.
Y hay unas progestinas que tienen actividad glucocorticoide parcial, como la medroxiprogesterona, que vale la pena destacar este punto porque ese ha sido uno de los problemas grandes de la medroxiprogesterona, pues se considera que por los efectos glucocorticoides, pues de ese efecto provinieron aquellos efectos, recordarán ustedes del estudio WHI en los años 2000, cuando la medroxiprogesterona pues incrementaba ciertos riesgos de mujeres que utilizaban terapia hormonal con medroxiprogesterona frente pues a otras opciones terapéuticas. Y dentro de las relacionadas con la testosterona, asimismo encontraremos progestinas que son parcialmente estrogénicas y androgénicas como la norepinefrina, parcialmente androgénicas como el desogestrel, gestodeno, levonorgestrel, y también progestinas antiandrogénicas como el dienogest, la drospirenona y el norgestimato, que son muy útiles también para el tratamiento de los estados de hiperandrogenismo en la mujer, particularmente el dienogest y la drospirenona. Y finalmente esto que, como comentaba hace un momento, fue un boom en los años finales de los años 90, inicio de los años 2000, con la puesta en el mercado de la drospirenona y este efecto tan interesante que es el efecto antimineralocorticoide, determinante para el control de la retención de líquidos en el organismo, control del peso, presión arterial y otros beneficios adicionales que vamos a pasar a analizar más adelante. Junto con estas clasificaciones que un poco han visto tiene una base bioquímica, también debemos mencionar esta otra clasificación que se da más bien por el tiempo de desarrollo de las progestinas, ¿no? Y siempre hablamos ahí de progestinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, un poco para relatar la antigüedad de unas frente a la juventud más reciente de otras y ciertamente las más jóvenes como las de acá. Pero de ninguna manera esta clasificación significaría que las de cuarta generación sean mejores que las de primera generación, ¿no? Tanto es así que una norepinefrina se la sigue utilizando en anticoncepción inyectable, un levonorgestrel, como decía, de segunda generación, pues es la progestina más versátil que existe actualmente y que se la utiliza por varias vías en diferentes tipos de anticonceptivos, de tal manera que esta es solamente una clasificación que Situ Guare lo hizo en el año 2010 y que de alguna manera solo representa eso, el tiempo de existencia de las progestinas, pero de ninguna manera mayor o menor superioridad de cualquiera de ellas. Pero lo que sí va definiendo un poco el atractivo de cada una de las progestinas es esto que se denomina el perfil clínico de las progestinas contraceptivas y que fue publicado pues en el año 2004, como se puede ver por Benagliano, también uno de los clásicos líderes de opinión en anticoncepción. Y en este artículo ya se empieza a establecer que también las progestinas, igual que los estrógenos, tienen mecanismos de acción tanto genómicos como no genómicos, lo cual significa que las progestinas, como se puede ver aquí, la progesterona clásica puede estarse uniendo, la P4, a sus receptores en la membrana de las células y a raíz de eso, pues ejercen una serie de cambios dentro de las células que terminan provocando efectos directos que pueden ya manifestarse con acciones clínicas. Ahí estas serían pues las acciones no genómicas, ¿no? Es decir, las progestinas actúan sin llegar al núcleo, así como existen también acciones genómicas clásicas en las cuales la progesterona actúa sobre sus receptores progestagénicos, aquí en rojo, receptores progestagénicos, y tiene que necesariamente ingresar al núcleo para ejercer cambios en el código genético y llegar pues a provocar en los ribosomas la síntesis de ciertas proteínas que van a ser las responsables de los efectos clínicos de estas progestinas en el organismo de la mujer que toma progestinas. De tal manera que esto pues está sentando las bases de lo que podrían ser esto de acá, de este cuadro en el cual justamente las acciones genómicas de las progestinas a nivel de diferentes receptores que van a ser receptores glucocorticoides, androgénicos, progestagénicos, mineralocorticoides y estrogénicos, pueden, digo, las progestinas actuando sobre estos receptores, pueden tener actividades o estimuladoras o bloqueadoras de estos diferentes receptores y sobre esa base, pues, provocar cambios clínicos en el efecto de estas progestinas en las pacientes que los toman y que depende también de la participación de coactivadores o coinhibidores que pueden regular esas acciones
a nivel del núcleo, acciones genómicas, con la síntesis de diferentes proteínas que, como vamos a ver, pueden ser determinantes para, por ejemplo, proliferar el endometrio, provocar apoptosis de ciertas células o la diferenciación también de ciertas células en el organismo que van a ser las responsables de los diferentes efectos de las progestinas en el cuerpo. Y esto se puede traducir sobre todo en dos grandes efectos que yo diría que son el centro del estudio de las progestinas o progestágenos en anticoncepción y que tienen que ver con este listado desde la progesterona y pues luego van viendo aquí progestinas también clásicas hasta ir ya a las que son un poquito más nuevas y que sobre todo las hemos clasificado aquí, Benayan lo publicó esto en el año 2004, sobre la base de lo que es la dosis para inhibir la ovulación y por ello, pues ciertamente para ser utilizadas en anticoncepción. Y ustedes pueden observar que las progestinas más nuevas son quizás las que utilizan las dosis más bajas para anticoncepción, para bloquear la ovulación. Y así pueden ver que, por ejemplo, el gestodeno es la progestina que utiliza las dosis más bajas, ¿no? 0,04 miligramos o lo que sería igual a 40 microgramos por día para poder bloquear la ovulación en tanto que otras como el levonorgestrel necesitan dosis más altas, lo propio el desogestrel, hasta ir a, pues, a ver las progestinas que clásicamente tienen poca aplicación en anticoncepción, como la progesterona misma, ¿no? Porque necesita dosis demasiado altas. O acá, por ejemplo, la medroxiprogesterona, si se la utiliza en dosis altas en anticoncepción, sobre todo por vía intramuscular, etcétera, etcétera. Y el otro elemento a tomar en cuenta serían asimismo las dosis que se necesitan para transformar el endometrio en miligramos por ciclo. Acá eran miligramos por día, aquí son miligramos por ciclo, que serán las dosis totales que se utilizan cada ciclo para poder modificar y transformar el endometrio de proliferativo a secretorio, que es un dato pues importante para un poco referirnos a lo que es la seguridad de las progestinas. Entonces, sobre esta base de todo lo que acabo de comentar, además de las dosis que pueden diferir en las progestinas para bloquear la ovulación como para transformar el endometrio de proliferativo a secretorio, también debemos referirnos a los efectos farmacodinámicos que tienen las progestinas en los diferentes receptores que veíamos que existen en las células. Y obviamente todas las progestinas pues tienen actividad progestogénica, ¿no? Así tiene que ser porque si no, no serían progestinas. Pero observen que esto que es común para todas las progestinas del efecto progestacional ya empieza a diferir un poco, por ejemplo, en lo que es la actividad glucocorticoidea. Y ahí podemos ver que la ciproterona y la clormadinona pues tienen actividad glucocorticoidea muy débil, pero en cambio a diferencia de lo que es la medroxiprogesterona, que es la progestina que tiene actividad glucocorticoidea mucho más potente y que ha determinado pues que sobre todo por estos efectos la medroxiprogesterona pueda producir incrementos de peso a expensas de las grasas en el organismo de la mujer o pueda también determinar esto cambios en el perfil lipídico de las pacientes que utilizan medroxiprogesterona y que, como decía, pues en el estudio WHI de terapia hormonal en la menopausia, ahí a inicios del año 2000 y finalizando el año 2002, cuando se hicieron públicos estos resultados, demostraron el por qué la medroxiprogesterona podía tener efectos deleterios más importantes comparado con otras progestinas, ¿no? Y varios de los efectos adversos de la terapia hormonal en los años 2000 pues fueron determinados precisamente por esta sospecha de que la medroxiprogesterona por sus efectos glucocorticoideos podría tener efectos adversos mucho más importantes. También está la actividad androgénica, como ustedes pueden ver, aquí hay varias progestinas que tienen actividad androgénica débil, como levonorgestrel, noretisterona, gestodeno, norgestimato y desogestrel. Efectos androgénicos débiles que pueden ser interesantes, por ejemplo, para la salud ósea de las pacientes, por el mayor depósito de calcio en los huesos, así como para la estimulación de la libido en pacientes que están tomando anticonceptivos hormonales. Está la actividad antiandrogénica, que pues se incluye aquí sobre todo a la drospirenona, y acá abajo tenemos asimismo al dienogest, la ciproterona, que es la que más efecto antiandrogénico produce, clormadinona y nomegestrol, que por esa razón son utilizadas todas estas progestinas pues para el tratamiento del hiperandrogenismo en la mujer, particularmente en aquel hiperandrogenismo que es resultado de aquella patología tan prevalente como es el síndrome de ovario poliquístico. Y finalmente tendríamos acá en la última columna las progestinas que producen efecto antimineralocorticoide como la drospirenona y ligeramente el gestodeno,
y que por esa razón, pues la drospirenona con este efecto antimineralocorticoide ha sido, como decíamos, fue un verdadero punto de inflexión en el desarrollo de nuevas progestinas a inicios del año 2000, cuando se la empezó a utilizar en anticoncepción. Entonces, haciendo ya un poco de resumen de cada una de estas progestinas, por el tiempo me voy a referir a lo más importante de cada una de ellas. Observemos que en el caso del levonorgestrel, como decíamos, como gonano que es derivada de la 19-nortestosterona, tiene particularidades interesantes, ¿no? Como una absorción oral rápida, casi completa, escaso metabolismo hepático, se une mucho a las proteínas plasmáticas, tiene alta acción androgénica y, como ustedes pueden ver, es la que más se ha utilizado en anticoncepción con solo progestinas, por ejemplo, para la lactancia, en anticoncepción combinada oral, en la píldora de anticoncepción de emergencia, en implantes y en el sistema intrauterino con el levonorgestrel, que es el Mirena que hay en nuestro país, y que ha permitido, pues, de alguna manera que este sistema intrauterino ofrezca, ¿no?, una nueva vía de administración, en la cual ustedes pueden ver aquí el dispositivo colocado dentro del útero. El dispositivo pues tiene dos ramas horizontales que son las que le sostienen dentro del útero al tomar contacto con el fondo uterino. Y la rama vertical, en cambio, contiene un cilindro que, si le hacemos aquí una ampliación, van a ver aquí el cilindro, la pared, que contiene las moléculas del levonorgestrel, que por el calor intrauterino, estas moléculas empiezan a liberarse desde el cilindro y empiezan a pasar en una cantidad de 20 microgramos por día hacia el endometrio, en donde va a provocar varios cambios que ya vamos a describirlos. Pero estos 20 microgramos diarios son mantenidos a lo largo del tiempo por el hecho de que aquí existen 52 miligramos de levonorgestrel que van a eliminar cantidades diarias durante 5 años y que por esa razón, pues, este sistema intrauterino se lo utiliza para una anticoncepción intrauterina o endocepción durante 5 años de uso continuo y sin que la paciente necesite estar haciendo nada cada día, ¿no? Ahí están las cantidades y un poco esto me sirve para rotular, para graficar lo que es el por qué el levonorgestrel ejerce efectos tan potentes dentro del útero. Ustedes pueden observar que esos 20 microgramos diarios que se liberan cada día, pues, del levonorgestrel, permite que aquí, a nivel del tejido del endometrio, se consigan concentraciones de levonorgestrel de 470 a 1500 nanogramos por gramo de tejido. Si un poco se compara esta cantidad a nivel endometrial con aquella que ocurre a nivel del miometrio, porque algo del levonorgestrel se filtra hacia el miometrio, significa en el miometrio cantidades mucho más bajas, ¿no? Como 1.8 a 2.4 nanogramos por gramo de tejido en el miometrio, lo cual puede significar aproximadamente mil veces más bajas, ¿no? Pero esta lámina también me sirve para que se observe cómo las cantidades de levonorgestrel que logran pasar a la sangre son de apenas 150 a 200 picogramos por ml. Esto significa que de cantidades tan altas a nivel endometrial terminamos con cantidades muy bajas a nivel plasmático, lo cual significa que poco levonorgestrel pasa hacia la sangre. Y al pasar poco levonorgestrel hacia la sangre, no se producen los efectos sistémicos de las progestinas, en este caso del levonorgestrel, lo cual hace muy interesante este sistema intrauterino en algo que actualmente se ha descrito ya como el uso del sistema intrauterino del levonorgestrel, de este Mirena, para ciertas condiciones clínicas de muchas pacientes que no deben recibir progestinas por vía sistémica y porque pueden tener efectos de esas progestinas o porque sencillamente las pacientes no los toleran. Y ahí se han descrito pues muchos casos de condiciones clínicas que por el tiempo nada más lo menciono así brevemente, en el cual pues el uso de la endocepción podría ser de mucho beneficio para pacientes que no deben recibir progestinas por vía sistémica. Este punto también es interesante de recalcar en cuanto a las cantidades tan altas de levonorgestrel a nivel endometrial, porque precisamente estas cantidades altas son la base de los efectos anticonceptivos que el levonorgestrel produce dentro del útero. Y como ustedes recordarán, uno y el más importante quizás es el engrosamiento del moco cervical por acción del levonorgestrel,
porque como decíamos, las progestinas sobre el moco cervical ejercen un efecto parecido al que provoca la progesterona en la segunda fase del ciclo, y que es fundamentalmente transformar el moco cervical en un moco adherente, pegajoso, de difícil penetración para los espermatozoides, y que forma un verdadero tapón dentro del cuello del útero, ¿no? Ese es quizás el primer elemento esencial de su efecto anticonceptivo. Y el segundo, no menos importante, es la inhibición de la movilidad y la función de los espermatozoides, porque los estudios muestran cómo el levonorgestrel en cantidades altas, y esto también puede suceder con la anticoncepción de emergencia, producen un efecto de inhibición de la movilidad del flagelo de los espermatozoides, con lo cual los espermatozoides prácticamente terminan paralizándose y no van a conseguir primero atravesar el moco cervical, que como decíamos es muy espeso y hostil para los espermatozoides, y por otro lado, si algún espermatozoide lograra pasar para acá, para el endometrio, pues va a ser paralizado por la acción del levonorgestrel. Se ha descrito también un efecto de prevención de la proliferación endometrial, y este es un punto muy interesante porque en cambio este efecto de atrofiar el endometrio da la base, el sustento para la otra indicación importante del sistema intrauterino del levonorgestrel, que es el del manejo del sangrado menstrual abundante o sangrado uterino normal, como ustedes quieran llamarle, o hemorragia uterina disfuncional también, y que no es sino el efecto terapéutico del Mirena a este nivel que ha servido para el manejo del sangrado uterino normal. Estas dos indicaciones pues son dos de las más importantes. El manejo del sangrado uterino normal está aprobado en el Ecuador, esta indicación, de tal manera que en los hospitales públicos ya se puede utilizar este dispositivo para el manejo del sangrado menstrual abundante, y por añadidura, pues también será útil el dispositivo como anticonceptivo en estas pacientes. Finalmente, pues se ha descrito un efecto adicional anticonceptivo que yo digo que es el cuarto efecto, que aún pues no es muy conocido, pero se describe que el levonorgestrel en esas cantidades tan altas a nivel del endometrio estimula en el endometrio la síntesis de una sustancia que se llama glicodelina A, que inhibiría la penetración de la cabeza del espermatozoide en la zona pelúcida del óvulo, y por esa razón pues tendría un efecto de antifertilización. Es quizás un punto importante de ser mencionado, porque un poco estaríamos hablando también de que este dispositivo provee un efecto antifertilización, como ocurre también en la anticoncepción de emergencia. Pero claro, el efecto de inhibición del crecimiento del endometrio lo podemos describir aquí un poquito más, porque ustedes pueden observar cómo el estradiol, uniéndose a los receptores estrogénicos del endometrio, provoca un efecto positivo, ¿no?, de proliferación endometrial. Asimismo, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 actúa sobre sus receptores y provoca también un efecto positivo de proliferación endometrial. Y esto es lo que ocurre todos los meses, ¿no? Prolifera el endometrio, pero si no hubiera la acción de la progesterona en la segunda fase del ciclo, pues esta proliferación puede llevar a hiperplasia endometrial y hasta cáncer endometrial. Ese es un efecto clásico que todos conocemos. De tal manera que cuando administramos el sistema intrauterino del levonorgestrel, vamos a ser testigos de tres efectos fundamentalmente que van a contrarrestar la estimulación proliferativa del estradiol. Uno de ellos es el hecho de que el levonorgestrel en cantidades tan altas en el endometrio provoca inhibición de la síntesis de receptores para estrógenos, de tal manera que el estradiol no va a tener dónde actuar. El levonorgestrel también provoca la síntesis en el endometrio de esta proteína ligadora del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que al captar al factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, pues ya no va a permitir que éste actúe sobre sus receptores. Estos dos puntos ocasionarán un efecto negativo en el endometrio, ocasionando sobre todo desidualización estromal. Y quizás el punto más importante es que el levonorgestrel va a actuar sobre sus respectivos receptores progestagénicos en el endometrio, llevando pues a una desidualización del estroma endometrial, y con el tiempo pues atrofia glandular, inactivación endometrial y finalmente atrofia endometrial, que es el punto clave por el cual este sistema intrauterino del levonorgestrel ha permitido que sea utilizado para el manejo y el tratamiento del sangrado uterino normal. Volviendo a las progestinas en general, pues ahí están las dos que clásicamente hemos mencionado, son de segunda generación y que se han utilizado como clásicas progestinas con efecto
antiandrogénico. Vamos a volver sobre este efecto en unas láminas posteriores, por eso quizás paso un poco brevemente. Están las tres progestinas de tercera generación que en los años 90 estuvieron pues muy en boga, como el Gestodena, el Dosugestor y el Norgestimato. Y están las de cuarta generación que mencionábamos como el Dienogest, que sobre todo quisiera recalcar aquí el hecho de que tiene propiedades antiandrogénicas por este radical cianometil, pero también es la progestina que tiene un control del ciclo potente por efecto uterotrófico, ¿no? Este es el que tiene el índice uterotrófico más alto, aproximadamente 16, 17, 18, que hace que sea una progestina para uso por vía oral, también de mucha utilidad para el manejo del sangrado uterino anormal combinado con valerato estradiol, que está presente pues esta combinación en nuestro país. Viene un esquema tetrafásico, como ustedes muy bien conocen, combinado precisamente con valerato estradiol, y está la drospirenona, que siendo de cuarta generación y derivada de la 17-alfa-espirolactona, como comenté ya en unas láminas anteriores, pues tiene una actividad antimineralocorticoide importante que participa sobre todo reduciendo la reabsorción de sodio y agua en el riñón, y con ello pues se reduce el contenido de líquidos en el organismo y puede ser de mucha importancia, por ejemplo, para el control del peso de las pacientes que utilizan esta progestina. Es una progestina, como se puede ver, muy parecida a la progesterona, quizás es la más parecida a la progesterona. Esta es pues su estructura química que hace que un poco verifiquemos esa similitud, que hace entonces que la drospirenona tenga capacidad tanto de unirse a los receptores progestagénicos humanos, tanto para el efecto anticonceptivo como a nivel del endometrio también, y que también tenga esta capacidad de unirse a los receptores mineralocorticoides en los riñones humanos para ejercer lo que decíamos el efecto antimineralocorticoide, es decir, bloquea los receptores mineralocorticoides, que puede tener algunas acciones, ¿no? Ustedes recordarán que las acciones mineralocorticoides, por ejemplo, de la aldosterona, que se la ve aquí uniéndose a los receptores mineralocorticoides, es definitiva pues para ocasionar inflamación, disfunción endotelial, aterosclerosis, vasoconstricción, trombosis, hipertensión esencial, disfunción diastólica, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, y también aquí aumento la reabsorción de sodio y de la eliminación de potasio. Entonces, si yo utilizo una sustancia como la drospirenona, que más bien va a bloquear estos receptores mineralocorticoideos, ya no van a producirse estos efectos. Ya no va a haber efecto de producción de trombosis o de vasoconstricción, sino lo contrario. Y también se va a reducir la reabsorción de sodio, con lo cual se retienen menos líquidos en el organismo, y esto se traduce pues en efectos clínicos como los que vemos acá. Cuando en los albores del desarrollo de la drospirenona, Olkers en el año 1995 ya demostró cómo el uso de la drospirenona con etinilestradiol, acá abajo, puede reducir el peso corporal, como ustedes pueden observar en diferentes dosis, la drospirenona, y reduce el peso corporal, comparado más bien con etinilestradiol y levonorgestrel, que más bien tiende a subir el peso de las mujeres que fueron evaluadas en este estudio. Y algo mucho más impactante, ¿no?, que es el hecho de que la drospirenona con etinilestradiol también contribuían a reducir la presión sistólica y la presión diastólica en estos valores en milímetros de mercurio, como se puede observar acá, comparado con etinilestradiol y levonorgestrel, que más bien tiende a incrementar la presión arterial. Estos fueron pues parte de los efectos iniciales descubiertos con esta acción antimineralocorticoide de la drospirenona, que permitieron que esta progestina empiece a ser utilizada para reducir el peso corporal en anticoncepción, así como para contribuir a un control de la presión arterial, sobre todo en pacientes que iban a utilizar también esta drospirenona en terapia de reemplazo hormonal, como se llamaba en esa época, para la menopausia. Pero quizás uno de los puntos más importantes de todo lo que podemos relatar de las progestinas se relaciona con las acciones antiandrogénicas de las progestinas, y que vale la pena que recapitulemos esto un poco hoy, porque quizás la mayor parte de médicos que prescribimos progestinas podemos también utilizarlas para el tratamiento del hiperandrogenismo. Y ustedes pueden observar aquí cómo los anticonceptivos hormonales, por ejemplo, de etinilestradiol más progestina, reducen la producción de hormona luteinizante en la hipófisis, lo cual, pues como sabemos, al reducirse la LH, se reduce también la secreción de andrógenos en los ovarios, porque precisamente la LH, recordemos, es la hormona responsable de estimular las células de la teca para la producción de andrógenos.
También la combinación del etinilestradiol contenido en los anticonceptivos hormonales aumenta la síntesis de globulina ligadora de hormonas sexuales en el hígado. Y esto hace que mientras mayor cantidad haya de SHBG en la sangre, también se une a mayores cantidades de testosterona, ¿no? Lo cual hace entonces que la testosterona quede en menores cantidades libre, y como sabemos que la testosterona libre es la que va a actuar sobre sus receptores, entonces va a haber un menor efecto androgénico en la mujer. Y finalmente las progestinas, varias de ellas que utilizamos en anticoncepción, tienen un efecto antagónico en los receptores androgénicos, como la ciproterona, la drospirenona, el dienogés, reduciendo el efecto androgénico de la testosterona, y también tienen la capacidad, muchas de estas progestinas, de inhibir esta enzima, que es la 5-alfa reductasa, que como sabemos transforma la testosterona en dihidrotestosterona, que es la forma en que la dihidrotestosterona actúa tanto en los folículos pilosos como en las glándulas sebáceas para producir dos de las principales manifestaciones del hiperandrogenismo, como son el hirsutismo y el acné. De tal manera que todas estas progestinas que están aquí mencionadas, inhibiendo la síntesis de 5-alfa reductasa, ejercen un efecto antiandrogénico que es importante pues para la mujer que tiene incremento de los andrógenos en su organismo y que por esa razón tiene efectos, sintomatología clínica, signos clínicos que muchas veces no son deseables por parte de las pacientes. De tal manera que viendo nuevamente el cuadro de la selectividad de las progestinas, me voy a referir aquí solamente a aquellas progestinas que tienen actividad antiandrogénica. Y ahí pueden observar ustedes que tienen actividad antiandrogénica la drospirenona, el dienogés, la ciproterona, la clormadinona y el nomegestrol. Es decir, son 5 opciones de progestinas que ustedes tienen en el mercado para ser utilizadas en el tratamiento del hiperandrogenismo o del síndrome de ovario poliquístico, pero un poco para diferenciar también estas progestinas y ver que no todas tienen el mismo efecto antiandrogénico. Presento este cuadro que complementa a esta clasificación de Kratenmacher desde el año 2000 y que es este estudio también clásico de Schindler, ¿no? y de Lelo, que fueron pues publicados en el año 2004 y 2010 y que muestra precisamente las diferentes potencias antiandrogénicas de esas 5 progestinas. La que clásicamente se ha caracterizado por la mayor potencia es la ciproterona, y de hecho por ello pues la ciproterona contenida en este anticonceptivo que se llama Diane 35, es la progestina que clásicamente se la utiliza para el hiperandrogenismo grave, ¿no? Aquel que se manifiesta con lesiones en la piel muy graves de acné, de hirsutismo. Pero observen ustedes que las otras progestinas, aunque tienen una menor potencia comparados con la ciproterona, no son por ello pues menos útiles, ¿no? Porque si bien es cierto, la ciproterona se la utiliza sobre todo para el hiperandrogenismo moderado a severo. En cambio, las moléculas como el dienogés, con un 40% de actividad antiandrogénica, puede ser muy útil en el hiperandrogenismo leve a moderado, igual que la drospirenona con un 30%, la clormadinona mucho más baja con apenas 20% de efecto antiandrogénico, y finalmente el nomegestrol, que apenas tiene 5% de efecto antiandrogénico y que quizás es la progestina antiandrogénica más débil de estas 5 que existen en el mercado. De tal manera que diríamos que la ciproterona la utilizaremos para hiperandrogenismo moderado a severo, en tanto que estas de acá pues las podríamos utilizar para un hiperandrogenismo leve a moderado, ¿no? Como progestinas útiles en pacientes que adolecen de hiperandrogenismo, por ejemplo, por síndrome de ovario poliquístico. De tal manera que, haciendo un pequeño resumen de esta actividad farmacodinámica de las progestinas, veamos aquí las que tienen actividad androgénica, desde las más potentes a las menos potentes, y ahí pues entre las androgénicas más potentes están la noretisterona, el levonorgestrel, el gestodeno, el desogestrel. Lo propio acá las no androgénicas o antiandrogénicas, ¿no? Como ciproterona, dienogés, drospirenona, clormadinona, nomegestrol, que hemos visto las 5 principales. Actividad glucocorticoidea destaca sobre todo la medroxiprogesterona, que podría por este efecto pues incrementar el peso a expensas de las grasas, y las que tienen actividad antimineralocorticoide está pues la drospirenona y menos la noretisterona, el gestodeno, por lo que la drospirenona pues se ha constituido en la progestina clásica con efecto antimineralocorticoide de mucha utilidad para fines de anticoncepción.
Casi para terminar, quisiera presentarles estos cuadros, estos gráficos que un poco complementan algo que la doctora Gabriela Ayala muy certeramente mencionaba sobre las progestinas más seguras para ser utilizadas en esta época de pandemia. Y nada más quisiera empezar aquí mencionando que el sistema de la coagulación en el organismo, como ustedes saben, tiene tres mecanismos para inhibir la coagulación, ¿no? Que son el inhibidor de la vía del factor tisular, que está acá arriba en el círculo rojo, el TFPI. Está la antitrombina 3, señalada acá en el otro círculo rojo, y finalmente la proteína C activada, que está en la parte de acá abajo. Estos tres sistemas son los encargados de inhibir la coagulación, es decir, evitan que se formen coágulos. Lo interesante de estas publicaciones de ESIGE EGIFOR del año 2013 es que ya relaciona estos tres sistemas inhibidores con los efectos que pueden tener los estrógenos y también aquí las progestinas con efecto androgénico. Entonces es interesante mencionar cómo, por ejemplo, los estrógenos relacionados con estos tres sistemas inhibitorios de la coagulación producen un incremento y un paso del factor 7 en factor 7 activado, que todos sabemos pues estimula la cascada de la coagulación. Sucede que entonces, para contrarrestar esto, los estrógenos también van a incrementar el fibrinógeno, que sería el otro factor por el cual se explicaría el por qué los estrógenos incrementan el riesgo de tromboembolismo, como muy bien lo mencionaba la doctora Ayala. Pero observen ustedes que los estrógenos, en compensación a estos dos efectos estimuladores, tienen en cambio un efecto reductor de los mecanismos inhibitorios, los tres que mencionábamos, por lo cual, en conjunto, estos dos efectos estimuladores y estos tres efectos bloqueadores de los mecanismos inhibitorios de la coagulación colaborarían pues para que los estrógenos puedan incrementar el riesgo de tromboembolismo en ciertas pacientes, sobre todo que tienen factores de riesgo. En contraposición a esto, en cambio, veamos qué hacen las progestinas referente a la coagulación. Y observemos que las progestinas con efecto androgénico pueden reducir, como se ve aquí, el paso del factor 7 a factor 7 activado, con lo cual se reduce la activación de la coagulación. También las progestinas con efecto androgénico pueden estimular este factor inhibitorio, que era el inhibidor vía factor tisular, que inhibe la coagulación. Por otro lado, también las progestinas, acá abajo con efecto androgénico, estimulan la proteína C activada, que también reducen la estimulación del proceso de la coagulación, con lo cual, entonces, las progestinas que tienen un mayor efecto androgénico podrían ser de mayor utilidad, por ejemplo, para reducir la posibilidad de coagulación, y podría ser esta pues una vía adecuada como para pensar en utilizarlas con ocasión de esta pandemia por la COVID-19. Pero bueno, tanta información también a ciertos momentos puede ser un tanto compleja de retenerla, y por ello es que yo planteo esta última pregunta casi para terminar la conferencia, y es, bueno, ¿cuál sería realmente la progestina ideal para mi paciente? Y ustedes tienen aquí realmente todas las progestinas que hay en el mercado para anticoncepción, y realmente los médicos nos vemos siempre con la disyuntiva, ¿no? De cuál de estas progestinas podría ser la más adecuada. Y ahí hay algunas publicaciones, pues como la de C2Word del año 2010 y Benayan en el año 2004, que mencionan que a qué deberíamos llamar la progestina ideal. Y dice muy claramente C2Word que las nuevas progestinas sintetizadas en las últimas 3 décadas han sido diseñadas con el objetivo de crear la progestina ideal, la que produciría los beneficios de la progesterona, como lo hace, por ejemplo, la drospirenona, con acciones progestacionales y antiestrogénicas más potentes sobre el endometrio, ¿no es cierto?, para un poco reducir la proliferación endometrial, junto con un fuerte efecto antigonadotrópico para que sean buenos anticonceptivos y sin interacciones con los receptores androgénicos, estrogénicos ni glucocorticoides, sino más bien bloqueándolos para prevenir efectos colaterales no deseados. Uno de ellos, pues, el hecho de ser antiandrogénico para las progestinas es un punto a favor porque son muy bien recibidas por los pacientes. Y finalmente acá, Benayan decía que los compuestos, que la progestina ideal serían aquellos compuestos progestacionales que combinan alta potencia biológica con neutralidad metabólica, es decir, que no afecte las funciones metabólicas
metabólicas del organismo y que sea pues respetuosa, por ejemplo, con los niveles de lípidos, con los niveles de glucosa, presión arterial, etcétera, etcétera, como hemos visto que el efecto antimineralocorticoide de la drospirenona podría hacerlo. De tal manera que poniendo estos conceptos un poco en un cuadro de fácil asimilación, pueden observar ustedes que la progestina ideal sería aquella que tenga efecto antigonadotrópico fuerte, que sea bueno para ejercer un efecto bloqueador de las ovulaciones, que tenga una acción potente endometrial, ¿no es cierto?, que sea progestacional, antiestrogénica y que por ello pues transforme de manera potente el endometrio desde proliferativo a secretorio, que no tenga interacción con estos receptores para estimularlos, sino que más bien sea, por ejemplo, antiandrogénico, por lo que no tenga efectos colaterales no deseados y una alta potencia biológica con neutralidad metabólica. Esto nos hace ver que sí, que en el mercado pues existen varias progestinas que podrían acercarse a este concepto de progestina ideal. No existe todavía la progestina ideal per se. Sin embargo, pues espero que con los conceptos que he presentado en esta charla, ustedes puedan dilucidar cuáles son las progestinas más adecuadas dependiendo del tipo de paciente que tenga. Porque ciertamente que en el mercado hemos tenido pues el desarrollo de nuevas progestinas, nuevos esquemas de tratamiento, nuevas vías de uso, nuevas aplicaciones clínicas de los anticonceptivos, nuevos estrógenos como el estetrol que se mencionaba por parte de la doctora Ayala y la reducción de las dosis de trimestradiol y progestinas. Pero si hay algo que no se puede reemplazar y que es eminentemente una responsabilidad de nosotros los médicos es el hecho de que debemos buscar e identificar a la usuaria ideal. La usuaria ideal para cada progestina depende de la evaluación clínica que nosotros realicemos y que pues debe la progestina ajustarse a las necesidades y los requerimientos de cada paciente, porque como sabemos cada paciente es un universo aparte, ¿no? Y eso significa que debemos conversar, dialogar profundamente con las pacientes para saber cuáles son sus requerimientos y sobre esa base escoger el esquema de anticoncepción más adecuado para esa paciente. Concluyo entonces esta charla mencionando pues que en efecto las progestinas son un componente esencial para anticoncepción al ocasionar anovulación y evitar la hiperplasia endometrial. Existe una amplia variedad de progestinas disponibles para uso terapéutico. Las progestinas difieren en estructura química, relación estructura-función, metabolismo, farmacocinética, farmacodinamia y potencia, y esto pues nos lleva a pensar que es importante entender sus diferencias para prescribir el tipo adecuado de progestinas y en dosis óptimas en la paciente adecuada. Y la búsqueda de la paciente adecuada, digo yo, es el punto clave en anticoncepción y por ello es que les presento acá, pues para mí es un grato honor hacerles ver esta obra que acabamos de publicar con 86 colaboradores de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y claro, de nuestro país, Ecuador, en donde participa también pues la doctora Gabriela Ayala y que es la segunda edición del libro Anticoncepción Hormonal, que lo acabamos de editar con el doctor Rubén Bucheli Terán y quien les habla, y que pues ponemos a órdenes de ustedes para beneficio de sus pacientes, porque esta segunda edición pues ha salido con 44 capítulos comparados con los 25 que tenía apenas la primera edición y trae temas muy interesantes, entre los que se incluye también un capítulo final sobre el uso de anticonceptivos hormonales en tiempos de pandemia y post-confinamiento, que esperamos pues sea de utilidad para ustedes y sobre todo para sus pacientes, de tal manera que están las órdenes de esta publicación. Y termino pues con esta imagen agradeciéndoles a todos ustedes por su gentil atención. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Tenemos unos 8 minutos para responder las preguntas. Primero le doy lectura a un agradecimiento y reconocimiento que hace el doctor Luis Espinosa. Dice: doctor Novoa, excelente y didáctica exposición. Un gusto tenerlo con nosotros, en especial como gran colega y amigo de COPSUR. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta del doctor David. Dice: buenas noches. ¿Se recomienda el uso de medroxiprogesterona en mujeres con enfermedad autoinmune? Bueno, no hay estudios suficientes sobre el uso de progestinas con efecto glucocorticoideo en enfermedades autoinmunes. Sin embargo, hay un par de publicaciones en las cuales este efecto glucocorticoide también podría tener efectos deleterios, sobre todo en la producción de linfocitos de tipo T.
En ese sentido, pues, como veíamos inclusive en la publicación de la doctora Gabriela Ayala, podría ser decisorio esto para efectos de su uso, por ejemplo, en pacientes con la COVID-19. Recordemos que en el caso de la COVID-19, las pacientes que adolecen de la patología se caracterizan por dos elementos claves, ¿no? Que son el estado de hiperinflamación y el estado de hipercoagulación. Si estamos mencionando que las progestinas con efecto glucocorticoide pueden tener efectos deleterios en la coagulación y también en la inmunidad del organismo, pues posiblemente no es la mejor idea utilizar medroxiprogesterona para este tipo de pacientes. Y se sugeriría más bien el uso de aquellas progestinas que afecten en menos la estimulación de la coagulación y que más bien por el efecto androgénico, como veíamos en las láminas que presenté, podrían tener un efecto interesante estimulando los tres sistemas de inhibición de la coagulación que mencionaba y que podrían ayudar a reducir el estado de hipercoagulación de las pacientes. Lo otro sería que de la mano se debe evitar el uso en lo posible de estrógenos, porque los estrógenos, como veíamos también en la parte que presenté, tienen efectos más bien estimuladores del factor 7 a factor 7 activado, así como incremento del fibrinógeno a nivel del hígado, incremento del angiotensinógeno también, y también tienen pues un efecto de bloqueo de los tres sistemas inhibitorios de la coagulación, de tal manera que la tendencia, como muy bien lo presentó la doctora Ayala, es a reducir el uso de anticonceptivos combinados, a preferir más bien anticonceptivos con solo progestina, de las cuales las vías parenterales, como sería el sistema intrauterino de levonorgestrel o los implantes, podrían ser opciones válidas para reducir la posibilidad de hipercoagulación en las pacientes con COVID, que obviamente, al menos si son pacientes ambulatorias, por el congestionamiento inclusive de los hospitales, son pacientes que deberían ser manejadas en casa y por lo cual deberían conservar su método anticonceptivo con las características que ha notado para reducir la posibilidad de un embarazo teniendo COVID, cuyas consecuencias pues todavía son un tanto de incertidumbre al no saber exactamente cuáles podrían ser esos efectos sobre el nuevo ser. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta del doctor Patricio Pazmiño. Dice, doctor, ¿cómo entiende los efectos celos sobre la sexualidad femenina de las progestinas derivadas de la testosterona? Gracias. Sí, esa pregunta es muy interesante, doctor Pazmiño, muchas gracias por hacerla. Hace algunos años se han hecho varias publicaciones sobre el uso de diferentes progestinas en mujeres que pudiesen tener alteración de la libido. Esto significa que si vemos cómo las progestinas con efecto androgénico débil, como por ejemplo el levonorgestrel, desogestrel, norgestimato y gestodeno, y otras que tienen efecto mucho más androgénico, como sería por ejemplo la noretestosterona, esas podrían ser progestinas adecuadas para estimular la sexualidad, porque todos sabemos que en los días cercanos a la ovulación, si hay algo que es característico en el ciclo menstrual, es un mayor nivel de producción de andrógenos a nivel de la teca por acción de la LH incrementada. Esto pues constituiría uno de los secretos de la naturaleza, por así decirlo, para fomentar que la mujer tenga mayor apetito sexual cerca de la ovulación y de alguna manera promover las relaciones sexuales y facilitar la consecución de un embarazo. Sin embargo, no hay que olvidar también que en algunos casos, cuando ha habido progestinas con un efecto antiandrogénico demasiado potente, podría también ocurrir lo contrario, es decir, que por el efecto antiandrogénico podría verse menoscabada la sexualidad en el sentido de que podría reducirse el efecto androgénico durante los días de mayor apetito sexual por parte de la mujer. En ese sentido, los estudios lo que dicen es que la combinación de las progestinas antiandrogénicas con estrógenos podría tener también un efecto interesante en la medida de, como sabemos, pues los estrógenos en cambio incrementan la lubricación vaginal, mejoran la consecución de la relación sexual y en alguna medida también los estrógenos son incrementadores de la estimulación a nivel del sistema nervioso central de lo que sería la libido, el apetito sexual, de tal manera que ese sería aproximadamente el estatus de lo que tendría que ver las hormonas de esteroides con la sexualidad,
pero ciertamente que más allá del uso de progestinas o de estrógenos, pues también existen otros componentes de la sexualidad que son pues también importantes, como es la relación de pareja, el diálogo y también la posibilidad de preparar una relación sexual satisfactoria. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta del doctor David. Dice, ¿qué progestina es la más óptima para el tratamiento de hiperplasia endometrial sin atípica? Bueno, hay estudios nuevos que hablan de un uso, diríamos, muy innovador del sistema intrauterino del levonorgestrel, pero aquí hago la aclaración de que son estudios, existen estudios que respaldan el uso, como digo, del levonorgestrel por vía intrauterina para el tratamiento de la hiperplasia endometrial, inclusive con atipia. Sin embargo, es una indicación de segundo orden, ¿no? Porque previo a ello, pues se debe preferir otras estrategias de tratamiento. Esta es una indicación que tiene respaldos, pero que en el Ecuador todavía no está aprobada, por lo cual hago la aclaración. No estoy promoviendo su uso para el tratamiento de hiperplasia atípica, pero ciertamente que el uso del sistema intrauterino del levonorgestrel es un muy buen recurso para el sangrado menstrual abundante, para la hiperplasia endometrial. Está descrito en múltiples estudios referentes a ello, y por esa razón, pues se constituye una muy buena herramienta actualmente para el manejo de las hiperplasias, como sería el uso por vía intrauterina del levonorgestrel. Muchas gracias, doctor. La última pregunta. Dice, saludos, excelente charla. Una paciente que está anticoagulada por patología trombótica, ¿puede usar progestina? Sí puede utilizar progestina. Nada más tengamos en cuenta que todo depende del tipo de anticoagulante también que se esté utilizando, porque si está utilizando, por ejemplo, warfarina sódica por vía oral, esta puede tener efectos, sobre todo en los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10, recordemos, y sus efectos pues tardan, ¿no? Aproximadamente 5 días en ejercerse. Entonces, si tenemos una paciente con un estado de hipercoagulabilidad y a la que se le ha administrado warfarina, todavía nos vamos a demorar en conseguir el efecto de anticoagulación, y la paciente, si es que está utilizando una progestina que posiblemente no inhibe de manera importante el efecto de los andrógenos, de los estrógenos, perdón, para reducir el efecto androgénico y coagulatorio, posiblemente podríamos tener una demora en el efecto de anticoagulación. Pero si es que en cambio lo que se está utilizando son los anticoagulantes tipo heparinas de bajo peso molecular, o el Fondaparinux, o por ejemplo la misma heparina, recordemos que el mecanismo de acción de este es más bien trabajando conjuntamente con la antitrombina 3 para reducir la posibilidad de acción de la trombina, ¿no? Del factor 2 de la coagulación activada. Y este quizás es un efecto mucho más compatible con el uso de progestinas con efecto androgénico, que, como veíamos en las láminas que presenté, también estas progestinas incrementan la acción de la antitrombina 3. Es decir, tiene un efecto positivo en la antitrombina 3, con lo cual se reduce el efecto de coagulación. Y si eso va compaginado con la acción de las heparinas de bajo peso molecular, la heparina o el Fondaparinux, pues hay una conjunción de efectos que podría ser muy interesante y de mucha eficacia, sobre todo en pacientes con estados de hipercoagulación. Lo que sí hay que tener en cuenta de cualquier forma es que todo depende del tipo de anticoagulante que se esté utilizando. Y no olvidar también que hay algunas progestinas que también se metabolizan en el hígado, y que podrían de alguna forma también tener algún nivel de interacción con la warfarina, de tal manera que por eso se mencionaba en la presentación de la doctora Ayala, como en las pacientes con hipercoagulación por el estado de infección por la COVID-19, se debería más bien utilizar heparinas de bajo peso molecular como el método de anticoagulación adecuado, porque, como digo, quizás es el más compatible con el efecto de las progestinas solas, sobre todo las que tienen efecto androgénico, incrementando el efecto de la antitrombina 3 como mecanismo inhibitorio de la coagulación, de tal manera que por ahí debería ir el enfoque de lo que es anticoagulación y uso de progestinas en anticoncepción. Muchas gracias, doctor. Nuevamente, todos envían muchos saludos y agradecimientos por su excelente ponencia.
Espero, Muchas ojalá, gracias. tener una próxima oportunidad para poder compartir con usted en nuestro congreso que lo estamos organizando posiblemente para agosto. Y también sobre su libro, hay preguntas que dónde lo pueden luego conseguir el libro. Sí, con todo gusto. Yo voy a entregar el email a la doctora Ramos de pronto para que lo difunda, al que pueden escribir y nada más pediríamos que ahí se coloque los nombres del doctor que solicita, el número de cédula de identidad y el teléfono celular, únicamente por un tema de control interno de inventarios y la dirección en la cual desearían que se les haga llegar el libro, que es completamente gratuito. Son casi 700 páginas de esta obra, que juntamente con el doctor Rubén Buccelli, pues nos ha tomado unos cuantos años en desarrollar esta segunda edición, pero que nos da mucho gusto compartirlo con ustedes como corresponde, ¿no? Así debe ser el compartir el conocimiento de manera gratuita y sobre todo con el placer de saber que ese libro va a ser leído por distinguidos colegas como ustedes. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Nuevamente, muchas gracias. Y gracias al laboratorio auspiciante Bayer. Les hacemos una cordial invitación para la siguiente conferencia.